Muy bien, hermanos, continuamos con esta segunda parte de esta serie que iniciamos la semana pasada, nuevas o noticias de parte de Dios. ¿Por qué el nombre de la serie? Porque eh, hay mensajes, hay palabras de nuestro Dios que están ahí desde hace mucho tiempo, plasmadas en nuestras Biblias, ¿verdad? Pero por alguna otra razón hemos caminado por esta vida, hemos llevado esta jornada un poquito alejados de lo que realmente Dios quiere decir en su palabra para nosotros. Es bonito descubrir lo que el Señor tiene, pero la única manera de hacerlo, la única manera de que eso suceda es que nos metamos en la palabra, la estudiemos, la recibamos con agrado. Y el día de hoy he titulado este mensaje en forma de pregunta, y es para todos nosotros, ¿sí? ¿Eres muy religioso? Espero que la pregunta le llame un poco la atención. ¿Eres muy religioso? ¿Somos muy religiosos? Vamos a basar nuestro estudio de esta mañana en Romanos, como había dicho en la ocasión anterior, ¿verdad? Dimos una descripción ligera del capítulo 1, pero nos concentramos en el capítulo 2, ¿verdad? Y, y lo que hablamos fue acerca del juicio venidero, ¿verdad? Y el título fue Cuando el hombre, ¿verdad?, enfrenta a su creador. Y le dimos un nombre ficticio a ese hombre, ¿verdad? El Señor, yo estoy bien. ¿Se acuerdan? Y el mensaje estuvo basado hasta el versículo 16. Hoy continuamos en ese mismo capítulo 2 de Romanos, pero a partir del 17. No sé si usted tenga un subtítulo ahí en su Biblia relativo a ese pasaje, del 17 al 29. El mío dice, los judíos y la ley. Usted se preguntará qué tiene que ver los judíos y la ley con el nombre del servicio, el mensaje de hoy. ¿Eres muy religioso? Pero vamos a verlo, vamos a descubrirlo. Como dije anteriormente, hay palabras de nuestro Dios plasmadas en nuestras Biblias que no nos han llamado la atención de la manera correcta, de la manera que fue la intención de Él. ¿Sí? Entonces comenzamos este estudio con la pregunta planteada en el título. ¿Sí? ¿Puede una persona ser demasiado religiosa? Por un lado, la pregunta parece implicar, digamos, una respuesta afirmativa, por así decirlo, ¿sí? Y ciertamente, algunas personas, parece decir la pregunta, ¿verdad?, son demasiado religiosas. Por lo tanto, vamos a hacer una pregunta más personal. ¿Qué le parece? ¿Es posible que seas demasiado religioso? Piensa en la pregunta. ¿Sí? Este es un caballo de color diferente. ¿Sí? Entonces, esa pregunta está sacando lo teórico, ¿verdad? Y nos obliga a pensar en nuestra propia experiencia. Y sí, la respuesta puede ser sí. Puede que tú y yo seamos demasiado religiosos pensando en nuestro propio bien, ¿verdad? Y como prueba, tengo aquí las palabras de un escritor, su nombre es Michael de Montaigne, ¿sí? Y él decía, no encuentro ninguna cualidad tan fácil de falsificar como la devoción religiosa. Y esas palabras de ese hombre me llamaron mucho la atención. No encuentro ninguna cualidad tan fácil de falsificar como la devoción religiosa. Y en cierto sentido, es verdad, ¿verdad? Todos hemos conocido a personas que parecían tan religiosas, ¿verdad? Que era casi intolerable estar cerca de ellas, ¿verdad? Eran devotos, ¿verdad? Eran piadosos, eran obedientes, sinceros, pero absolutamente insoportables, en mi opinión, ¿no? No, no lo tome a mal, no lo tome a mal. Conforme avanzamos, usted me va a dar la razón, ¿sí? Y claro, eso nunca podía aplicarse a ninguno de nosotros, ¿o podría? Yo le pregunto a usted, ¿sí? Por ahí hace unos, ya más de 20 años, llegó a mis manos un librito. El autor se llamaba Fritz Riedenauer. Fritz Riedenauer, ¿sí? Y ese librito, pues era un librito de bolsillo, ¿verdad? Y se volvió muy popular.
sobre todo por el título. El título de ese libro era ¿Cómo ser cristiano sin ser religioso? Tan pronto salió al mercado, se vendieron 100,000, 200,000 copias. Y lo que demuestra el hecho de que muchas personas se dan cuenta de que ser cristiano y ser religioso son dos cosas diferentes. ¿Sí? Es posible ser cristiano sin ser religioso, y hoy lo vamos a aprender eso, ¿sí? Pero también es posible ser religioso sin ser cristiano. Amén. Entonces aquí encontramos en el capítulo 2 de Romanos, a partir del 17, palabras de un judío a otros judíos. ¿Sí? Era Pablo hablando. Pablo era judío. ¿Sí? ¿Puede usted acertar de qué trata realmente el libro, el que le acabo de mencionar? ¿Cómo ser un cristiano sin ser religioso? ¿Sí? Se trataba del libro de Romanos, básicamente. ¿Sí? El objetivo del libro era mostrar de una manera concluyente que ser cristiano no significa convertirse simplemente en una persona religiosa o alguien que sea más santa que tú, ¿verdad? Y en ninguna parte de la Biblia se toca ese punto con más fuerza, ¿sí? Que en el libro de Romanos. Y también en ninguna parte de Romanos se demuestra esa verdad con mayor claridad que en nuestro texto de hoy. Romanos 2, 17 al 29, ¿sí? Vamos a ir leyendo conforme va el tema avanzando los versículos que respaldan lo que estaremos mencionando, ¿verdad? Entonces, en los primeros capítulos de Romanos, como lo dije anteriormente, Pablo se esfuerza por mostrar, vamos a llamarle la culpa universal de la humanidad, ¿verdad? Y lo hace en sucesión. Retoma el caso de varios grupos y muestra cómo cada uno es verdaderamente culpable ante Dios. Y al final del capítulo 2 llega a este tercer y último grupo. El primer grupo fueron los gentiles, y usted lo puede leer en casita, específicamente en el capítulo 1 del 18 en adelante, hasta el 32. Ese es el primer grupo, los gentiles. Después habla al inicio del capítulo 2, lo que vimos en el servicio anterior, menciona ese grupo. Segundo, los moralistas, ¿sí? Capítulo 2 del 1 al 16, ¿recuerda? Y hoy estaremos viendo a los judíos, ese tercer grupo. Capítulo 2 del 17 al 29. Entonces, ya yéndonos al punto, ¿verdad? Los judíos eran el grupo más difícil de tratar. Y precisamente porque estaban profundamente dedicados a, vamos a llamarle, esa herencia muy propia, ¿verdad? Esa herencia religiosa que tenían. Y la tarea de Pablo se hace aún más difícil porque él mismo era judío, ¿sí? Él fue descendiente de Benjamín, fue alumno del gran Gamaliel, pero también era fariseo. Recuerde que los fariseos eran los que se sabían la palabra al revés y al derecho. Eran los que tenían la autoridad en interpretar la ley. Y Pablo era uno de ellos, fariseo también. Pero al escribir cómo lo hace, Pablo se abre, ¿verdad? Se abre completamente a la acusación de que se ha convertido en un traidor a su propio pueblo. Recuerde que Pablo primero perseguía a los cristianos, ¿ok? Pero Pablo no es lo que le llaman antisemita, no odia a los judíos, todo lo contrario. Como dejan de ver muy claro los pasajes anteriores, se puede percibir ese gran deseo de Pablo de ver a su propia gente venir a Jesucristo, ¿sí? Pero Pablo sabía que el gran obstáculo era esa masa de ritual religioso que prácticamente hacía imposible que sus hermanos judíos vieran a Cristo con claridad, ¿sí? Y la ironía de todo esto fue que el ritual fue diseñado por Dios mismo. Vaya usted allá al principio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero él lo hizo para llevar al pueblo judío a un conocimiento más profundo del Todopoderoso. El hombre descompuso ese deseo del Señor, ¿sí? Con religiosidad. Pero de alguna manera ese noble propósito original
se perdió en medio de una tormenta de reglas y regulaciones, cosas que convirtieron al judaísmo en una religión en lugar de una relación. Lo último era lo que Dios deseaba en su corazón, una relación con su pueblo escogido, ¿sí? Pero en la época de Pablo, pero muchos de sus contemporáneos realmente creían que, pues sí, que ellos eran aceptables a Dios, simplemente por guardar esas antiguas reglas y regulaciones, que hasta el día de hoy muchas de ellas están en pie con los judíos de corazón, ¿verdad? Un grupo de judíos que no se separa de la letra ni un milímetro, ¿sí? Entonces tenemos aquí una verdad impactante, ¿sí? Visto bajo esa luz, ¿sí? Las palabras de Pablo en aquel tiempo debieron haber parecido pues realmente impactantes, ¿sí? Que los judíos escucharan a otro judío hablar de esa manera. Pero el verdadero mensaje de este pasaje puede resumirse en una simple frase, ¿sí? Ser judío no es una cuestión de herencia racial, ¿verdad? O algún ritual religioso, sino que es una cuestión del corazón. Los verdaderos judíos no son los que mejor guardan la ley. Los verdaderos judíos son aquellos que reflejan las enseñanzas de la ley, pero en sus corazones, ¿sí? Pero para algunos teólogos, para algunos pastores, para algunos estudiosos de este tema, ellos piensan que eso parece algo muy remoto. Pero por ahí viene un pastor que sugiere que sustituyamos la palabra judío, ¿verdad? Por cristiano, ¿verdad? Entonces estoy viendo que ser cristiano no es una cuestión de ritual religioso, sino más bien una cuestión del corazón. Y eso es lo que quiero decir cuando digo que es perfectamente posible ser un miembro de una iglesia, digamos, religiosa y sin ser cristiano en lo absoluto. Yo he conocido varias personas así, tristemente. Pero a menos que la verdad toque y cambie el corazón de la persona, lo que esa persona va a tener en su corazón es religión, no un cristianismo como Dios lo desea. Y me extendí un poco en ese trasfondo, ¿verdad? Pero vamos a saltar al pasaje. Aquí Pablo comienza haciendo un hincapié en los factores positivos del judaísmo, ¿sí? Había una ventaja de ser judío, ¿verdad? Y como todos los buenos oradores, ¿verdad? Pablo comienza con lo positivo, ¿verdad? Y en esos 4 versículos él resume 3 grandes ventajas que los judíos tenían sobre los gentiles. La número 1 era su nombre. Si ve ahí el versículo 17 conmigo, me dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te llamas judío, ¿sí? Eso siempre fue lo primero. Los judíos siempre supieron que eran el pueblo elegido por Dios, ¿sí? Y el nombre judío les recordó que eran, por decir así, privilegiados, ¿verdad? Sobre todas las personas del mundo, no solamente en la región. Ellos tenían eso en su mente. Eran el pueblo del pacto, ¿verdad? A ellos se les confió la antigua ley de Dios, ¿verdad? La Torá, que actualmente la siguen leyendo y casi santificando, ¿verdad? Es de ellos. Los profetas les pertenecían. Y al igual que los profetas y los reyes, ¿sí? Moisés era de ellos. Y también Abraham, el padre de la nación judía, ¿sí? Y no es de extrañar que cuando los judíos se presentaban, a menudo añadían la palabra judío después de su nombre, ¿sí? Por ejemplo, Simón, en la escritura original se presenta el mismo y dice Simón Bar Simeón, judío, ¿sí? Esa fue la primera ventaja, su nombre. La segunda ventaja que menciona aquí Pablo se encuentra en el versículo, sí, 17 y el 18, ¿sí? El 17 ya lo leímos, ¿verdad? De aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El 18 me dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor.
Está hablando de las ventajas de ser judío en aquel tiempo, ¿verdad? En otras palabras, Pablo les estaba diciendo, si confías en la ley y te jactas de tu relación con Dios, si conoces su voluntad y apruebas lo que es superior, es porque crees que estás instruido en la ley, ¿sí? Y aquí estaba el punto que separó, digamos, para siempre, ¿verdad?, a los judíos de las naciones que los rodeaban. Los griegos por allá podían tener a Platón, ¿verdad?, a Aristóteles, ¿verdad? Pero los judíos tenían la ley de Dios. Nadie podía superar eso, ¿sí?, en la mente de ellos. Dios lo había escrito con su dedo en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? ¿Qué otra cosa mejor podría existir? Comparado con eso, los escritos de los griegos parecían garabatos de algún analfabeta. Eso es lo que pensaban los judíos. Creían que era una ventaja el tener la ley, ¿verdad?, y jactarse de su relación con Dios, declararse el pueblo escogido, ¿verdad? Y no es de extrañar que los judíos se jactaran de la ley, porque no solamente tenían la ley, ¿se acuerda?, sino que estaban instruidos en la ley. Pero eso no es todo. Debido a que los judíos tenían la ley de Dios, conocían la voluntad de Dios de una manera que los romanos y los griegos realmente nunca la conocieron. Sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal, y no les importaba contárselo a todos los demás. Esa era la jactancia de ellos, ¿verdad? Y una tercera ventaja de ser judío que está mencionando aquí Pablo eran sus obras, del 19 al 20. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y el 20 dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí Pablo está enumerando 4 afirmaciones que los judíos hicieron por sí mismos. Guía para ciegos, luz para los que están en la oscuridad, ¿verdad? Instructor de los necios, maestros de infantes. Y hermanos, esas son afirmaciones bastante pesadas para hacerlas por uno mismo, ¿sí? Notemos que Pablo nunca los contradice. Si usted lee con cuidado ese pasaje, ¿verdad?, él nunca los contradice lo que ellos están diciendo. Entonces, él las considera, ok, todas estas cosas que ustedes están diciendo son buenas, pero más adelante dice, si se usan de la manera correcta, ¿sí? Si están hablando de ciegos, acuérdense que un ciego necesita un guía. Si están hablando de necios, acuérdense que necesitan desesperadamente que alguien los instruya. Y ciertamente los niños necesitan maestros, ¿sí? Eso es lo que los judíos decían que ellos eran. Y pues esta afirmación, ante los ojos de Pablo, ¿verdad?, que también era judío, les recuerdo, pues la afirmación en sí fue perfectamente respetable para él, ¿sí? Pero llevarla a cabo fue algo completamente diferente, ¿sí? Y ahí, hermanos, escúchelo bien, por favor. Ahí es donde Pablo apunta su mayor disparo, ¿verdad? Pero no con una bala real, sino con una bala de salva. Casi como para hacer ruido, ¿verdad? Que ellos les llamara la atención lo que tenía que decir Pablo a raíz de eso. Porque si uno usa una lupa para amplificar esas 3 ventajas que acabamos de ver, todas son externas, ¿sí? Un nombre, yo tengo un nombre. Un libro, pues yo puedo decir que tengo la palabra, ¿sí? Y hago cosas buenas, sí, una serie de buenas obras. ¿Recuerdan el domingo pasado hablamos de Mr. I'm okay, el señor yo estoy bien? Yo no le hago nada a nadie, nada malo a nadie. Yo merezco ir al cielo, yo merezco estar cara a cara con el Señor, ¿sí? Pero le repito, hermanos, parecían ventajas para los judíos, pero eran cosas externas. Ninguna de esas cosas toca el corazón. Y como no tocan el corazón, todas esas supuestas ventajas pueden ser falsificadas. Así como lo escucha, falsificadas. Usted puede fingir que tiene un nombre, que tiene un libro, ¿verdad? Y que hace buenas obras. Claro, las puede hacer, pero
nadie puede ver su verdadera motivación. Y es ahí donde usted puede falsificar eso. Y mucha gente lo hace tristemente, aún dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Sí? Todas esas cosas, hermanos, no requieren ningún cambio interior. Recuerde el nombre de este mensaje. ¿Eres muy religioso? No se le olvide el título y continuamos, ¿sí? El corazón, hermanos, debe demostrar un cambio, ¿sí? Por lo general nos referimos al llegar al cristianismo como nacer de nuevo. Eso incluye el corazón. Sin un cambio del corazón, esa ventaja que los judíos alardeaban, esas ventajas con las que ellos se jactaban, realmente no resultaban ser unas ventajas en lo absoluto, ¿verdad? Pero Pablo también habla de la desventaja judía, ¿sí? Si usted lo puede poner ahí como punto número 2. Número 1 fue la ventaja judía, y la número 2, la desventaja judía. Y en los versículos siguientes, ¿verdad? Aquí Pablo está lanzando 2 acusaciones devastadoras contra los judíos, ¿verdad? La primera, póngale ahí letra A si quiere. Proclamación sin ejecución. Proclamación sin ejecución. Y vamos a leer desde el 21 al 24 del capítulo 2 de Romanos. Y note las 5 preguntas que hace Pablo, ¿sí? Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y el 24 nos dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí Pablo se fue a un versículo allá en cuando dijo como está escrito, se estaba refiriendo a un pasaje, un versículo allá en Isaías. ¿Sí? Si ahorita recuerdo la frase, la cita se la menciono, ¿verdad? Pero ese fue, esas fueron esas acusaciones que realmente devastaron a los judíos en ese momento, ¿verdad? Estamos hablando de la proclamación sin ejecución, como una de las desventajas de los judíos. Entonces aquí vienen esas preguntas, ¿verdad? La primera, ¿verdad? Está diciendo, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, los judíos eran buenos para decirle a otras personas qué hacer. Pero cuando se trataba de vivir a la altura de sus propias normas, fracasaban miserablemente. La segunda pregunta que está haciendo aquí Pablo, usted lo puede notar ahí. ¿Tú que predicas contra el robo, robas? La respuesta, sí. Las mismas personas que predicaron contra el robo, robaron las casas de las viudas. Si usted lee un poquito su palabra, va a descubrir eso, ¿sí? La tercera pregunta que está haciendo aquí Pablo, ¿tú que dices que la gente no debe de cometer adulterio? ¿Cometes adulterio? La respuesta, sí. Y como pueden testificar por ahí esos famosos evangelistas de hace unos años, ¿se acuerdan? Jim Baker y Jimmy Swaggart. Es más fácil predicar contra la inmoralidad que evitar los problemas y las consecuencias que esta causa. Desgraciadamente, esos 2 pastores, grandes pastores con infinidad de seguidores, cayeron en esa desventaja que está mencionando aquí Pablo, ¿verdad? La cuarta pregunta que hace, ¿tú que aborreces a los ídolos, robas los templos? La respuesta, sí. Sí, las mismas personas que decían odiar la idolatría se asociaban, dice la palabra en otro pasaje, no lo recuerdo, con las prostitutas del templo. Y la quinta pregunta que está haciendo aquí Pablo a los judíos para mostrarles sus desventajas es, tú que te jactas de la ley, ¿verdad? ¿Deshonras a Dios al quebrantar la ley? La respuesta, sí. Y siempre es peor
cuando las personas religiosas actúan como hipócritas, porque entonces el nombre de Dios es blasfemado, como dice Pablo ahí al final del versículo 24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por causa de ustedes que son muy religiosos. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Usted se debe estar preguntando. ¿Sí? Bueno, las personas religiosas no son buenas para decirles a otras personas lo que deben de hacer. Desafortunadamente, a menudo hacen las mismas cosas, ellos, las mismas cosas que condenan de los demás, ¿verdad? Y esa fue la desventaja judía. No es que no conocieran la ley de Dios, no que estuvieran pretendiendo enseñar a otros, sino que no cumplieron con lo que decían creer, ¿sí? Pero, ¿cómo se le llama a la gente que dice una cosa y hace otra? Hipócritas. Sí, hipócritas. Por ahí un pastor se encontró a una persona que alguna vez había visitado su iglesia y lo vio y lo saludó y le dijo, oiga, ya no lo volví a ver por ahí por la iglesia. Y le dice, no, ya no fui porque había demasiados hipócritas. Y el pastor le contesta, no se preocupe, siempre hay lugar para uno más. Así le contestó el pastor. Porque es verdad, hermanos. Manejamos nuestra jornada de lo que debería ser la relación con el Señor como una religión, solamente. ¿Sí? Pero ningún cargo de los que está hablando aquí Pablo hubiera sido tan reprensible para los judíos como el cargo de hipocresía religiosa. Pero eso es exactamente lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Él está diciendo blasfemia, blasfemia, ¿sí? Y si usted observa cómo Pablo resume el caso ahí en el versículo 24, él dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y ya recordé el pasaje donde él se basó al decir cómo está escrito. Se está acordando de Isaías 52:5, si usted lo quiere leer en casita. ¿Sí? Qué acusación tan impactante. ¿Sí? No se lo estaba diciendo todo esto a un grupo cualquiera de gente. Se lo estaba diciendo a los que se suponía que eran los guardas de la ley, los que enseñaban la palabra correctamente, los que tenían como prioridad hacer buenas obras. Pero ahí está la verdad, ¿sí? Una acusación que impacta. Usted dice ser maestro de los gentiles, pero debido a su hipocresía, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Eso fue lo que les dijo Pablo. Y la blasfemia, hermanos, era la máxima falta, ¿verdad?, que uno podía hacer ante Dios, porque implicaba arrastrar deliberadamente el nombre de Dios en el lodo. Y eso es lo que realmente hacían los judíos al decir una cosa y hacer otra. Y podemos resumirle todo esto, ¿verdad? Lo podemos resumir en tres declaraciones claves. Las tengo aquí, ¿verdad? La primera, la predicación es buena, pero la obediencia es mejor. Tengo aquí una segunda. La predicación más la obediencia es el ideal para Dios. Es lo que Dios espera, ¿sí? Y una tercera frase que tengo aquí, que usted la debe de recordar todo el tiempo. Predicar sin obediencia solo conduce a la blasfemia. Wow. Eso va para todos nosotros, ¿sí? Para todo ser humano que diga, que se crea, que piense, que mencione, que le diga a otros que es hijo de Dios. No sé si usted alguna vez ha visto en la televisión ese programa 2020, ¿verdad? A mí me gusta verlo acá en los Estados Unidos, en la televisión, ¿verdad? Pero también en otros medios a nivel nacional, ¿verdad? Vez tras vez
¿sí? Se están exponiendo a los predicadores famosos, ¿verdad? De esos de televangelistas que les llaman, ¿verdad? Y los están etiquetando y mostrando como corruptos y como deshonestos. En alguna ocasión, las historias de los canales de televisión, ¿verdad? Y en ese programa 2020, ¿verdad? Involucraron a 3 predicadores muy conocidos de unas iglesias muy grandes en la ciudad de Dallas, Texas. En ese entonces, mi esposa y yo vivíamos en esa ciudad, ¿verdad? Pero sobre 2 de los hombres, realmente no se pudo ofrecer defensa alguna, ¿sí? En cuanto a Larry Lea, es uno de los que recuerdo, el pastor Larry Lea, se podría decir que, pues sí, que él no ha sido tan cuidadoso como debería de ser en algunas áreas de su ministerio. Aquí está envuelta corrupción, está envuelto robo, está envuelto deshonestidad, y con la situación de los otros famosos, Jim Baker y Jimmy Swaggart, el adulterio. Cuando se pasaban las horas predicándole a esas multitudes que tenían, y a través de la televisión también, enseñando todo lo contrario, ¿sí? Pero sea como fuera, hermanos, ¿de dónde vino la tendencia de los ataques de los medios, sobre todo la televisión, a los ministerios cristianos? Déjeme decirle que en gran parte, esto comenzó hace unos años con esos escándalos, precisamente de esas 2 personas. Uno de ellos fue juzgado aquí en Charlotte, North Carolina, ¿verdad? Jim Baker. El otro fue Jimmy Swaggart, que ya está de vuelta en televisión, y usted lo puede ver por ahí en un canal oscuro de la televisión, sale con sus servicios. Supuestamente ya se arrepintió. No soy nadie para decir si lo hizo o no, ¿verdad? Pero lo que llevó a que los medios empezaran a criticar el cristianismo de una manera sólida y contundente fue precisamente cuando salió a la luz la conducta de los que predicaban algo y hacían todo lo contrario, ¿sí? Pero hasta el día de hoy, la iglesia del Señor, ¿verdad?, se ha convertido en el blanco hasta de las bromas de los comediantes de los espectáculos nocturnos, ¿verdad?, ahí en la televisión. ¿Y cuál es el resultado? El nombre de Dios está siendo arrastrado por el lodo una vez más, ¿sí? Wow. ¿Qué es lo que realmente quiere la gente del mundo? ¿Sí? ¿Qué le marcaría a ellos la diferencia? Por ahí me encontré las palabras de Edgar Guest, ¿sí?, un escritor cristiano, y más o menos proporcionan la respuesta a esas 2 preguntas que le acabo de hacer, ¿verdad? Él decía, yo prefiero ver un sermón que escucharlo. ¿Cómo uno puede ver un sermón en lugar de escucharlo? Precisamente viendo la vida del que lo está predicando, ¿sí? Él también decía, preferiría que alguien caminara conmigo que simplemente me mostrara el camino. Wow. Para algunos de nosotros es prácticamente lo que hicieron nuestros padres, caminaron con nosotros, aparte de que nos mostraban el camino, ¿sí? Pero eso es lo que Edgar Guest escribía, yo prefiero eso a lo otro. Él también decía, el ojo es mejor alumno y está más dispuesto que el oído. Otra cosa que él decía, un buen consejo es confuso, pero el ejemplo es siempre más claro. Tremendo, ¿sí? Por ahí me llamó la atención cuando escribió acerca de los predicadores. Él dijo, los predicadores son los hombres que viven sus principios, ¿sí? Porque ver el bien puesto en acción es lo que todo el mundo necesita. Sigue diciendo, podré aprender más pronto, ¿verdad? Más rápido, ¿verdad? Al hacerlo, si tú me dejas ver cómo lo haces. Wow. Que me llamó más la atención. No sé si a usted le pase lo mismo, pero él dijo, puedo ver tus manos en acción,
pero tu lengua corre demasiado más rápido. Sí. Y a pesar de que tu predicación pueda ser sabia y verdadera, él decía, prefiero aprender mis lecciones observando lo que haces. Y termina diciendo, porque podría malinterpretarlo a usted y al gran consejo que da. Pero no habrá ningún malentendido sobre cómo actúa y vive lo enseñado. Wow. No sé usted, pero a mí eso me hace poner mi cara viendo al suelo. ¿Sí? Porque hermanos, aquellos que servimos al Señor moviendo nuestros labios, deberíamos meditar en estos pensamientos cuidadosamente. ¿Sí? ¿Sabe usted cuál es la única Biblia que sus amigos han leído? Déjeme decirle lo que dijo alguna vez, compartió este teólogo, ¿verdad? Charles Spurgeon, muy famoso. Ese gran predicador inglés del siglo antepasado. La Biblia es la luz del mundo. Alguien lo dijo, ¿sí? Alguien se lo dijo a él, la Biblia es la luz del mundo. Y él puso una objeción. ¿Sí? El pastor Spurgeon dijo, ¿cómo puede ser eso? Si el mundo nunca lee la Biblia. Pero continúa diciendo, la Biblia es la luz de la iglesia y la iglesia es la luz del mundo. El mundo lee al cristiano, no a la Biblia. Por eso le pregunto, ¿cuál es la única Biblia que sus amigos han leído? Que sus familiares leen. Es la Biblia reflejada en usted. La Biblia que lo hace mover sus manos para el bien sin esperar nada a cambio. Esa es la que leen la gente que nos rodea. Y es un buen punto, ¿no cree usted? ¿Qué descubren sus parientes, los míos, nuestros amigos, cuando leen nuestra vida? Déjeme decirle que nuestra vida debe dirigir a las personas hacia el Salvador. Si no está sucediendo, deténgase un momento y corrija el rumbo. Pero hay una pregunta bien difícil. Sí. La manera que estás conduciendo tu vida está haciendo que la gente blasfeme el santo nombre de Dios. Como punto B, tengo aquí ritual sin realidad. Y eso es lo que abarca en los versículos 25 al 27. Ritual sin realidad. ¿Sí? Dice el 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Suena un poco revuelto, pero si usted lo lee con atención, hace sentido lo que Pablo les estaba retribuyendo aquí a los judíos. ¿Sí? Aquí Pablo ahora está presentando ese segundo cargo contra los judíos. Esa real desventaja, ¿verdad? Ritual sin realidad. El primero se estaba refiriendo a esa brecha de desempeño, ¿verdad? Esa gran grieta y muy profunda entre palabras y hechos. Pero aquí el segundo se refiere a la brecha de la realidad, ¿verdad? Entre esos rituales diarios que tenían ellos, ¿verdad? Que eran exteriores, como dijimos al principio, y la realidad interior. Había un gran cráter entre esas dos cosas, ¿verdad? El ritual exterior y la realidad interior. La circuncisión tiene valor si observas la ley, les estaba diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Pero si la infringes, te vuelves como si no hubieras sido circuncidado. Recuerda que la circuncisión era muy
Y creo que hasta el día de hoy los judíos ortodoxos lo siguen practicando. ¿Sí? Era algo bien importante. Pero aquí les dice Pablo, sí, tiene valor, pero si observa la ley. Pero si le infringes, es como si no estuviera circuncidado. Y si los que no están circuncidados cumplen los requisitos de la ley, está diciendo aquí Pablo, él hace la pregunta, ¿no se les va a considerar como si estuvieran circuncidados? Los que están haciendo lo que la ley dice, ¿se les puede considerar circuncidados, aún sean estos gentiles? ¿Sí? El que no está circuncidado físicamente, está diciendo Pablo aquí, y sin embargo obedece la ley, él es el que te va a condenar a ti. Aunque tengas el código escrito, la ley, seas el pueblo escogido, tengas la circuncisión, dice Pablo aquí, eres un infractor de la ley. Wow, palabras pesadas de Pablo a su propio pueblo. ¿Sí? Palabras de un judío a otro judío. Y nuestro principal problema, hermanos, es abordar este pasaje de una manera muy a la ligera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la circuncisión física, ¿verdad? No significa para nosotros lo que significaba para los judíos. Para nosotros, ¿sí? La circuncisión es un acto físico puramente opcional realizado en bebés varones, es lo que sabemos, ¿verdad? Es lo que hacían ellos, ¿sí? Algunos están circuncidados, algunos no lo son. Pero fuera de la fe judía, pocas personas se circuncidan por motivos religiosos. La mayoría se somete al procedimiento por motivos de higiene, ¿sí? Cuando su bebé nace en el hospital le preguntan a los padres si van a aceptar que el doctor lo haga y el doctor lo hace y si usted dice que sí, si no, no se lo hace. Pero es por motivos de higiene, ¿verdad? Pero hermanos, para los judíos, la circuncisión era una marca sagrada, véalo así, una marca sagrada en el cuerpo. Una especie de recordatorio físico para el varón judío de que pertenecía exclusivamente a Dios. Sí, Dios le dio la circuncisión a Abraham y a sus descendientes con un motivo, como señal, ¿verdad? Como un sello de esa relación sagrada que debería existir entre Dios y su pueblo. Note que dije relación, ¿sí? No religión. Y note también lo siguiente, cuidadosamente, la circuncisión, aunque era una marca física en el cuerpo, nunca tuvo la intención de ser un fin en sí misma. Esa marca física estaba destinada a ir acompañada de ese compromiso profundo, espiritual, ¿verdad? Con Dios. Pero donde el compromiso estaba ausente, la circuncisión pronto, el significado, ¿verdad? Degeneró ¿en qué? En ritualismo. Y eso es más o menos lo que ha sucedido a lo largo de los siglos, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Allá en el primer siglo, muchos rabinos, dice por ahí un escritor, ¿verdad? Hablaban de la circuncisión como si fuera un boleto automático al cielo, ¿verdad? Y el mismo escritor dijo, la circuncisión salva del infierno, dijo uno, ¿verdad? Y otro dijo por ahí, todos los circuncidados tienen parte en el mundo venidero. Obviamente eran escritores judíos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? La circuncisión se había convertido en un símbolo supremo de superioridad judía. Espero no estarme yendo muy lejos con estas definiciones, pero sí, había cierta superioridad entre ellos, que hasta el día la hay, ¿verdad? Vea usted los irregulares tomas de tierra que está haciendo Israel con los palestinos. ¿Hay alguna tierra que ellos consideran que tiene valor y es buena para construir? Hacen un asentamiento para judíos, mandan soldados para que los palestinos no entren y hay un abuso, ¿verdad? Porque ellos creen que merecen eso porque son el pueblo escogido y por otras razones políticas, ¿verdad? Pero volviendo a la circuncisión, un hombre solo necesita ser circuncidado para asegurar su lugar al cielo. Es lo que se maneja dentro del judaísmo. Pero aquí Pablo está haciendo dos puntos en respuesta a esa comprensión errónea que tenían los judíos de la circuncisión. ¿Sí?
En el 25, si usted lo lee nuevamente, él está diciendo que la circuncisión es útil solo si va acompañada de un cambio de vida. ¿Sí? Y los otros dos versículos que recién leímos, el 26 y el 27, ¿verdad? Pablo está diciendo en otras palabras, es mejor ser incircunciso y obedecer verdaderamente a Dios que estar circuncidado y quebrantar la ley de Dios. Y aquí una vez más, hermanos, los judíos estaban encontrando esas ideas pues impactantes. El primer punto lo pudieron aceptar porque era similar en algunas de las cosas que ya habían dicho los profetas y que estaban escritas, ¿verdad? Sobre la circuncisión, pero la del corazón. Y la noción de que la obediencia externa debe de ir acompañada de precisamente de un corazón arrepentido, pues no es una idea muy peculiar del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero el segundo punto, yo pienso que sería totalmente inaceptable porque básicamente implica que, que un hombre podría ser aceptado por Dios sin haber sido circuncidado. Esa es la manera como manejaban los conceptos, ¿verdad? Cuando Pablo hablaba de esta manera. Y como mencioné, a los judíos ortodoxos hasta el día de hoy se oponen y violentamente a esta última enseñanza, ¿verdad? Pero estamos en tiempos modernos, podría usted decirme, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé, algunos de ustedes podrían encontrar esta plática de la circuncisión como algo muy académico, muy teológico, ¿sí? Vamos a venir a la realidad de lo que está pasando, ¿sí? Hay una aplicación increíblemente relevante para nuestros tiempos, para los miembros de la Iglesia del Señor actual. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros consideramos nuestro bautismo, ese que hizo usted en el agua, ¿verdad? Si ya lo hizo, de la misma manera que los judíos consideraban la circuncisión. Incluso yo he sabido de iglesias donde se enseñan que el bautismo salva del pecado y garantiza la entrada al cielo. Y para resaltarlo, ese es un lugar donde la práctica del bautismo infantil puede ser criticada con razón, ¿verdad? Millones, sí, millones de personas ponen hoy su esperanza del cielo, ¿verdad? En el hecho de que por ahí un sacerdote le roció un poquito de agua en la frente cuando tenían unos pocos días de edad, ¿verdad? Pero independientemente de lo que se pueda decir a favor del bautismo de infantes, ¿verdad? Esta es la acusación más condenatoria que se le podía hacer a un judío en su contra, ¿sí? Comparar ese bautismo que el Señor nos pidió, aún en la Gran Comisión nos lo dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces lo de ellos tuvo la tendencia a convertirse en un ritual religioso, ¿verdad? Que hasta el día de hoy está alejando a muchas personas de esa fe salvadora en Jesucristo. Tenemos que ser claros en este punto, ¿sí? Aquí Pablo está diciendo que todo ritual religioso es inútil, a menos que algo haya sucedido en el corazón. Y yo le digo lo siguiente, el bautismo no puede salvarlo ni ayudarlo a ser salvo. ¿Qué otra cosa hacemos? La cena del Señor. La cena del Señor no puede salvarnos ni ayudarnos a ser salvos. ¿Eres miembro de una iglesia? No te puede salvar, ni te puede ayudar a ser salvo. ¿Das tu diezmo fielmente? No es para salvación, ni para ayudarte a ser salvo. ¿Me dices por ahí que oras 2, 3 veces al día? Tampoco eso te puede salvar. Claro que es algo recomendado en la palabra, ¿verdad? Pero no es el camino al cielo. Por ahí tienes velas encendidas, esas no pueden salvarte. No te pueden ayudar a ser salvo. Por ahí se habla de los sacramentos, ¿verdad? Tampoco te pueden ayudar a ser salvo en ninguna manera. Cualquier ritual religioso que tú hagas, ¿verdad? Con el fin de asegurar tu salvación,
no te va a servir, ni te va a ayudar a salvarte. Y estas cosas no son del todo malas. La oración no es mala, ¿sí? El diezmo no es malo. Ser miembro de la iglesia no es malo. La cena del Señor no es mala, ¿sí? Pero en la medida en que usted y yo basemos nuestra esperanza de vida eterna en cualquiera de esas cosas, estamos cometiendo el mismo error que cometieron los judíos hace 2000 años. Permítame decírselo de otra manera, ¿sí? En caso de que no me haya explicado al respecto. Yo mismo puedo bautizarlo personalmente, ¿sí? Pero a menos que tenga a Cristo usted en su corazón, su bautismo no le hará ningún bien. De hecho, puedo mantenerlo bajo el agua por mucho más tiempo, ¿verdad? Si usted así lo desea. Tanto que hasta saldría, emergería del agua cantando himnos de alabanza. Pero ni siquiera eso le va a servir, a menos de que Cristo esté en su corazón. Y para volver aquí a un punto más amplio, ¿verdad? Originalmente se suponía que la circuncisión significaba estoy dedicado a Dios, ¿sí? Donde una persona estaba verdaderamente dedicada, pues sí tenía un significado legítimo, pero donde no estaban, se estaba convirtiendo en un ritual sin realidad. Y de la misma manera, se supone que el bautismo significa, le entregué mi corazón a Jesucristo y Él es mi Salvador. Y hermanos, cuando eso es cierto, el bautismo es un paso de fe maravillosamente apropiado, ¿sí? Pero cuando no es cierto, el bautismo se ha vuelto insignificante e incluso peligroso, ¿verdad? Para usted o para aquel que lo toma de esa manera. ¿Por qué? Porque puede llevarlo a pensar que es un hijo de Dios, un cristiano, cuando en realidad no lo es. Y aquí la discusión de Pablo casi llega a su fin, ¿verdad? Ya había mostrado claramente lo que estaba mal en el judaísmo dominante. Y él concluye describiendo la religión que Dios aprueba. Y esas son las noticias de parte de Dios para el día de hoy, ¿verdad? La religión que Dios aprueba. Veamos versículos 28 y 29 del capítulo 2 de Romanos. Me dice el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Wow. En estos versículos, hermanos, Pablo está explicando el asunto de una manera negativa como positiva. Le digo primero lo negativo. Número uno, no se basa en ninguno de los siguientes factores, como los dije anteriormente: membresía de la iglesia, bautismo, rituales de cualquier tipo. No importa su origen étnico, su nacionalidad, su raza, mucho menos su conocimiento bíblico, por más superior que éste sea. Algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, ninguna de estas cosas es mala. Todos tienen el lugar que les corresponde. Pero estas no son las cosas que mi Dios mira. Mi Señor quiere mirar el corazón, no los factores externos. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice la circuncisión es la circuncisión del corazón. Si no sucede en el corazón, hermanos, no importa lo que suceda en el cuerpo. Pero por ahí, desafortunadamente, millones de personas, millones, tienen una religión basada en, ¿por qué no decirlo?, superstición. ¿Sí? Están poniendo su confianza en algún factor externo como su esperanza para llegar a la presencia del Señor. Tristemente, esas personas algún día se sentirán tristemente decepcionadas.
¿sí? Hay algunos que confían en la religión heredada, ¿sí? O es que mi papá era diácono, o es que mi mamá era maestra de la escuela dominical. Por ahí alguien dijo, Dios no tiene sobrinos, no tiene nietos ni bisnietos, Dios tiene hijos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguien está hablando de esta manera? Simplemente están actuando como si la salvación se heredara, como si usted hereda el color de los ojos de sus padres, ¿verdad? No funciona de esta manera, y mucho menos cuando se trata de la salvación. Nadie más puede creer por nosotros. Tenemos que creer por nosotros mismos si es que algún día deseamos encontrarnos cara a cara con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Entonces usted se estará preguntando, ¿cuál es la religión que Dios aprueba? Déjeme decirle, es una religión basada en la realidad interior, ¿sí? Y la transformación del corazón lograda solamente por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es la única manera. Esa es la religión que Dios aprueba. Pero ese enunciado final cambia la palabra religión por relación. Cuando usted ejecute esa realidad interior junto a la transformación lograda en su corazón, a través del Espíritu Santo pasa de ser de religión a relación. Y si usted quiere hacer este punto más personal, ¿sí? Me encontré por ahí de una versión muy poco conocida, se llama la Cotton Patch, una versión de la Biblia, ¿verdad? Esa la escribió o la modificó o tuvo algo que ver un pastor que no he leído más de él, ¿verdad? Clarence Jordan se llama. Pero yendo a ese pasaje de Pablo ahí en el capítulo 2 de Romanos, él lo pone de esta manera. Él dice, porque un cristiano no es alguien que hace una demostración de ello, ni su membresía en la iglesia para propósitos de estatus. Es un cristiano que es uno por dentro, cuya membresía es la del corazón, algo espiritual y no mecánico, y que busca y que no busca la aprobación de la sociedad, sino la de Dios. Wow. ¿Qué significa todo esto? Ponga atención. La humanidad sin Cristo está desesperadamente perdida. ¿Sí? Y eso es cierto del hombre pagano, cierto del hombre moral, y ahora está claro que también del hombre religioso. Todos los hombres, todas las mujeres están desesperadamente perdidos hasta que vengan a los pies del Señor. Y no es una cuestión de que si ha sido bautizado, sanforizado, desinfectado o pasteurizado. No. La única pregunta que importa es, ¿ha confiado en Jesucristo y solo en Él como su Señor y Salvador? Esa es la pregunta que me hizo a mí el pastor que me bautizó y todavía retumba en mi cabeza. ¿Has confiado en Jesucristo y solo en Él como tu Señor y tu Salvador? Sí. Hermanos, hay un camino al autoengaño, ¿verdad? Disculpe que ya me extendí un poquito, pero al considerar este pasaje en sus implicaciones más amplias, vaya, si usted por ahí le trata de escarbar un poquito más, le va a presentar una imagen clara de cómo tantas personas terminan engañándose a sí mismas y por completo. De hecho, de estos versículos que acabamos de leer, podemos deducir fácilmente 3 pasos que conducen al autoengaño. El primer paso, ¿verdad?, es condenar a los demás lo que haces tú mismo. ¿Sí? Y es claramente un punto enorme en la mente de Pablo, ¿verdad?, cuando escribió esto, ¿verdad? Esa esencia de la hipocresía es predicar
duramente contra los mismos pecados que uno comete por allá en secreto, ¿verdad? Es, es excusarnos nosotros mismos de nuestro comportamiento sin saber qué es lo que ya estamos condenando contra los demás. Y eso debería llevarnos a preguntarnos nosotros mismos eh, preguntas importantes como, ¿estoy practicando lo que en realidad estoy predicando? ¿Estoy viviendo lo que digo? ¿Mi vida coincide con mis labios? ¿Mis hechos coinciden con mis declaraciones? Me gusta compartir ese episodio en mi vida que nunca voy a olvidar, ya cortito, preparando un mensaje para los matrimonios, allí sentado en mi computador. Y llega mi esposa y mira sobre mi hombro lo que estoy escribiendo y me pregunta, ¿eso que tú vas a enseñar lo estás haciendo? Y nadie mejor y más autorizado para dar la respuesta que ella. Ella veía en esas palabras en el monitor que lo que yo pretendía enseñar, yo mismo no lo estaba haciendo. ¿Sí? ¿Estás practicando lo que estás predicando? Ninguna pregunta es más pertinente para que la consideren las personas religiosas. Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas que le acabo de hacer es no, yo le recomiendo que cierre los labios hasta que arregle su vida. ¿Sí? Segundo paso, reclamar privilegios especiales sin aceptar responsabilidad personal. Eso es lo que estamos viendo de lo que Pablo les dijo a los judíos. ¿Por qué reclaman todas esas ventajas, verdad? Si no están aceptando esa responsabilidad ustedes mismos. Y las personas religiosas hacen esto mismo todo el tiempo. Una persona que tiene una relación con Dios verdadera no va a estar haciendo eso, ¿verdad? Se va a estar responsabilizando de sus actos y en ningún momento va a reclamar un privilegio, ¿verdad? Por ahí nos gusta dar consejos, pero no nos gusta que nos los den. Nos gusta hablar, pero no nos gusta obedecer. Por ahí nos gusta ser los primeros en la fila, ¿verdad? Pero al final de la cena no nos gusta levantarnos y hacer los platos sucios y cosas relativas para que la cocina quede lista, ¿verdad? Disfrutamos nuestra libertad, ¿sí? Ay, Señor, pero no nos gusta que nadie desafíe nuestro estilo de vida, lo que queremos ser, ¿sí? Entonces, hermanos, nos estamos engañando si pensamos que la vida cristiana es toda libertad y nada de responsabilidad. Y un último punto final, pasando por los movimientos sin Cristo en su corazón. Pasando por los movimientos sin Cristo en su corazón. Y con esto llegamos al fondo, hermanos. Y por sorprendentemente que parezca, habrá muchos miembros de la iglesia allá en el infierno. Va a ser sorprendente, ¿verdad? Por ahí alguien mencionó una situación, no fue manera de chiste porque hay algo de respaldo bíblico, pero él decía que por ahí ese pastor que lo mencionó dijo, por ahí tuve un sueño, me encontré en las puertas del infierno. Como yo no sabía qué estaba haciendo ahí, toqué y alguien las dio y pregunté, ¿hay bautistas en este lugar? Y le dijeron, sí, tenemos muchos. Y por ahí hay presbiterianos. Pues sí, tantos que ni los podemos contar. Y así se fue, una tras otra creencia religiosa. Budistas, musulmanes, católicos, etcétera, y etcétera. Se entristeció mucho, ¿verdad? Porque dijo, al parecer todo el mundo está aquí en el infierno. Y como tenía la opción de ir a tocar también las puertas del cielo, decía este pastor en su predicación, al llegar ahí, por ahí tocó y alguien abrió, ¿verdad? Y preguntó, ¿tenemos por aquí bautistas? ¿Hay algún bautista aquí en el cielo? Y sí, ni los conocemos, dijo el que estaba ahí atendiendo la puerta, ¿verdad? ¿Por ahí hay metodistas? No.
Y así también se fue preguntando. No había ni católicos, no había musulmanes, no había maoístas, no había budistas, no había adventistas del séptimo día, nada de eso había. Y este hombre se puso triste. Entonces, ¿quiénes son los que están allá adentro? Y dice, solamente tenemos cristianos, solamente cristianos. ¿Sí? Y aunque fue una especie de parodia y por ahí inventada por alguien, tiene su significado bíblico, tiene respaldo bíblico, porque precisamente lo que acabamos de leer en este pasaje de Romanos, Pablo hablando a sus congéneres judíos, les está diciendo precisamente lo mismo. En el reino de Dios, solamente aquellos que recibieron a Jesucristo como único y seguro Salvador, a los cuales se les llaman cristianos, son los que van a habitar las huestes celestiales. ¿Recuerda usted el título? ¿Eres muy religioso? Ahora yo le pregunto, ¿eres creyente? ¿Es usted creyente? ¿Cuál sería o cuál puede ser su respuesta? Usted puede decir a mí, me puede decir, oh, yo soy miembro de Calvary Church. Y yo le voy a contestar, pero eso no es lo que le pregunté. Supongamos que le pregunto también, ¿has nacido de nuevo? ¿Qué me diría? Usted me podría decir, oh, pero fui bautizado por el pastor Billy Graham. Yo le repetiría, eso no es lo que le pregunté. Y supongamos que también le pregunto, ¿eres salvo? ¿Qué me diría usted? Usted me podría decir, nací católico y voy a morir católico. Y yo le recalco lo siguiente, eso no es lo que le pregunté. Y supongamos que yo le pregunto, ¿eres cristiano? ¿Qué me dirías? Usted me diría, por supuesto que soy cristiano. Después de todo, nací en una familia cristiana. Y nuevamente yo le responderé, pero eso no es lo que te pregunté. 5 palabras muy simples, hermanos. Y todo se reduce a esto. Esa es la pregunta que debes de contestar con tu corazón en la mano. ¿En qué estás confiando para tu salvación eterna? O para decirlo con más precisión, ¿en quién confías? ¿En quién confías para llevarte al cielo? Después de todo, la salvación no es un qué, es un quién. ¿Sí? Hermanos, lo que en realidad importa es nuestra relación con Jesucristo. Y permítame decirle esas 5 palabras sencillas que podrían llevarlo desde la tierra hasta la presencia del Creador. Y aquí están. Solo Jesús y solo Jesús. Solo Jesús puede salvarnos. Así que pongamos nuestra confianza solamente en Jesús. Si por ahí alguien te compartió este video, ¿verdad? Si por ahí no has hecho ese paso de fe que el Señor anhela con su corazón y que los millares de ángeles se alegrarán si lo das, yo te puedo invitar a que hoy hagas esa pequeña, corta oración, ¿sí? Una oración tan sencilla, ¿verdad? Solamente decirle al Señor, Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco tu sacrificio en la cruz para perdón de mis pecados. Porque en esa cruz tú llevaste esa carga tan tremenda de la humanidad. Hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Y eres suficiente. Una oración tan sencilla que usted puede hacer a esta hora, en este momento, ahí en ese lugar donde se encuentra. Si eres salvo, recuerda que sí tenemos ciertos ritos, ¿verdad? De respeto, como la cena del Señor, el alabar al Señor de corazón, el amar a nuestro prójimo y muchas otras cosas más.
que forman parte de esa relación. No dejemos que eso se anteponga a lo que en realidad el Señor desea de nosotros. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Amado Padre, gracias, Señor bendito, por este tiempo. Gracias, Padre, por la presencia de mis hermanos a través de este medio. Señor, a esta hora te pido, Padre, por bendición para cada hogar representado. Padre, si hay enfermedad, si hay carencia económica, si hay cualquier otro tipo de afección, cualquier otro tipo de inflicción en la vida de cada uno de mis hermanos, los ponemos, Padre, a esta hora en tus manos. Que tu voluntad prevalezca, que tu voluntad se imponga, Señor, sobre cualquier bien o mal. Porque como seres humanos consideramos muchas cosas buenas, pero descartamos la idea de que tú tienes cosas aún mejores, Padre. Y esas las reclamamos el día de hoy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque nos acompañas en este crecimiento, nos muestras el camino en este andar. Tu palabra es viva, tu palabra no regresa vacía, Señor, por la cual te agradecemos infinitamente. Gracias, Padre, porque nos has dado un corazón capaz de responder a los deseos del tuyo, Señor. El poder abrirlo en realidad a tu presencia en nuestras vidas. Perdona, Señor, todo aquello que hemos hecho sin considerarte, Padre, y que te ha ofendido. Gracias, Padre, por la oportunidad del arrepentimiento. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de pedirte, de suplicarte tu perdón. Acompáñanos en esta jornada, acompáñanos en nuestro trabajo diario, acompáñanos en nuestra vida en familia. Sé con nuestros hijos, sé con todos aquellos que hoy tienen una necesidad interna o externa, Padre. Contesta esas oraciones de cada uno de tus hijos por todas esas peticiones que han sido expuestas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.